Buenas noches, mi nombre es Matías Mora. Buenas noches, mi nombre es Dayana Torres. Y somos estudiantes de Ipsos Solutio. Hoy tenemos el placer de hablar con el candidato a la asamblea, Wilfrido Rivera. Bueno, candidato, empezamos con la primera pregunta un poco para amenizar la noche. ¿Tiene algún apodo o cómo le gustaría que le digan? Yo tengo full apodos. A mí, primero Pana Willow, otros me dicen Orejón, otros Pailón, otros Mr. Bean. O sea, hay algunos. Aquí hay que hablar con la persona, ¿no es cierto? Y uno para el que se quede. Yo, Pana. Sí le puedes decir Pana. Pero por supuesto, Okay. Soy el Pana de toda la provincia. Ahora sí, candidato. ¿MLEG o Barcelona? Barcelona. Siempre Barcelona. Siempre Barcelona. Barcelonista, ya. ¿Y algún lugar para Fundado el 1 vacacionar? de mayo de 1925. ¿Algún lugar que le guste Chontamarca. vacacionar? Chontamarca, una parroquia Perfecto. del Cantón Cañar, de donde es mi abuelo y mi abuela materna. ¿Y algún personaje con el que le identifiquen sus amigos? Ya dije Mr. Bean. Sí le identifican, sí. O sea, no por el carácter, porque dices que me parezco, por eso ya. por eso nos dejamos crecer un poquito, pero no creo uno puntual. Pero no se siente ofendido. al No, respecto a mí de no me eso. ofende absolutamente nada, Perfecto. o sea, nada. ¿Nos podría definir a Willow Rivera en una sola palabra? Perseverante. ¿Nos podría definir en una sola palabra también cómo fue su juventud? Hermosa. Cuando estuvo en el colegio, ¿alguna vez tuvo alguna rancla o algún antecedente en el colegio? En una palabra no puedo responder eso. Era el mejor alumno de mi clase. Mis profesores lo recordarán. El mejor alumno de mi clase, pero sí sabía ranclar. Y ahí íbamos a comer una guatita con el señor Subquitana y regresábamos al colegio. Como cualquier joven, ¿no es cierto? O a jugar villa también. También. Sí, ¿para qué también? Claro que sí. ¿Desde qué edad se comenzó en la política? Yo empecé en la política cuando tenía 10 años. 10 años de edad. O sea, empecé a coleccionar calendarios, a conversar. Yo desde chiquito estudiaba, leía mucho. O sea, yo leía la revista Vistazo, leía libros. O sea, es algo que en realidad a mí me ha gustado mucho. Y de hecho escribí un libro que se llama Política, Ideología, Democracia, que lo escribí hace más o menos unos 10, 12 años, en el año 2012. 15 de marzo del 2012 nació mi cuarto hijo. Okay. Es mi libro. Interesante. Conocemos que usted fue gobernador. ¿Nos podría definir en una palabra cómo fue su puesto en la gobernación? Bueno, fue en una sola palabra, ¿qué le puedo decir? Enriquecedor. Eso, yo creo que fue enriquecedor. Y como fue gobernador también, ha visto las principales necesidades de la provincia del Cañar. ¿Cuál es la principal de ellas? Yo no creo que hayan muchas personas que conozcan la provincia más que lo que conozco yo. Por ejemplo, cuando voy a Huapán y yo le digo, ¿de dónde es usted? ¿Qué va a conocer? Le digo, pero dígame, es de Santa Rosa de Cochahuayco, El Rosario, San Antonio, Mirapamba, es de Monjas, es de Huindilí, Tabacay, Huiltabacay, Chacapamba, Huilchacapamba, Florida, Valdivieso, pues usted ha conocido más que yo. Si voy a Chontamarca, digo, ¿de dónde? Pomatoglia, Cimientos, El Arriendo, el Guarumales, El Caliente, Roca Azul, Ramos Surco, Rancho Huayco, y así con todas las parroquias, porque en realidad no fue un tema solo cuando estuve en la gobernación, sino toda mi vida he sabido recorrer la provincia. Yo fui a Huangas cuando todavía no había camino carrozable. Así es que... Pero una necesidad. Entonces, claro, usted pregunta Sí, las una necesidades y perdónenme, me desvolví un poquito, pero es que las necesidades que usted encuentra en Huangas no son las que encuentra, por ejemplo, en San Isidro, en donde estuvimos la semana anterior, que es limítrofe con la provincia del Guayas, en la parroquia Pancho Negro. Las necesidades que usted encuentra en Ingapirca no son las mismas que encuentra en Huapán. Pero si podemos hablar en global, yo creo que es la falta de empleo de los jóvenes y la falta del incentivo a la agricultura, a la ganadería, que no haya una universidad acá que permita a los jóvenes de estudiar, una universidad estatal que permita a los jóvenes de escoger sus carreras, y en la zona costanera también el tema de la inseguridad. Perfecto. También conocemos que una vez se lanzó para la prefectura. ¿Cómo se sintió al perder esa? Vea, yo no perdí esa elección. Hay veces que perdiendo se gana y otras que ganando se pierde. Yo fui candidato cuando tenía, 30 años, 29 años, y voy a dar con nombres y apellidos. Mi buen amigo Santiago Correa, el prefecto, con quien el día que yo acepto la candidatura lanzan una encuesta a la semana. La intención de voto del prefecto de aquel momento era el 85%, yo tenía el 3% de intención de voto.
Oiga, pero le dimos con tanta fuerza y llegamos finalmente a un 50-30, es decir, el prefecto Correa bajó 30 puntos, nosotros subimos 30 puntos en 45 días de campaña, con el bolsillo roto. Andaba yo en un auto Volkswagen Gol solo, con la propaganda atrás, a veces me acompañaba alguien acá y créase, y le voy a decir una cosa, en Chilchil, no sé si alguien conoce Chilchil, yo paré el carro a fumarme un tabaco, perdón, estoy en horarios familiares, solo vi al cielo y dije, Dios mío, ¿valdrá la pena? O sea, ¿valdrá esto la pena? Porque yo había renunciado a un trabajo en la corte, yo soy abogado. Y claro, había renunciado y todo el mundo dijo, estás loco, ¿cómo vas a renunciar a un trabajo en la corte? ¿Se acuerda que en el inicio yo les decía, la esperanza es el sueño del hombre despierto, decía Aristóteles? Y precisamente en base a esa frase yo dije, casi se me va una, nos vamos, ¿quién dijo miedo? Y fui candidato. Y les soy honesto, eso me cambió la vida, simple y llanamente. Si yo no era candidato a la prefectura, yo no hubiese sido gobernador de la provincia. Entonces, si yo no hubiese sido candidato a la prefectura, yo no hubiese estado en cerca de 10 procesos electorales en calidad de observador internacional. El último, en las presidenciales de Estados Unidos. Estuve en Washington como representante de transparencia electoral, como observador internacional. En México fui jefe de misión. Si yo no hubiese sido candidato a la prefectura, no me hubiese ido cerca de un mes a España a reunirme con la alcaldesa de Madrid, con expresidentes del gobierno español y conocer a gente de todas las Américas. Como les digo y les dije también en esa introducción, perseveremos. O sea, obviamente yo hubiese querido ganar esa prefectura, pero quién sabe cómo me hubiese ido. Tenía 29 años. O sea, pero insisto, perdimos, pero ese día yo estaba emocionado porque el candidato que fue a la alcaldía ganó las elecciones. Entonces fue una experiencia enriquecedora. Y reuniendo todo. Y por la misma lista 21 de repente, ¿no? Y reuniendo toda esta... Por la 21, yo no me cambio. Esta información, ¿qué le motiva a lanzarse de nuevo, esta vez a la asamblea? Usted me preguntó hace rato qué es la política o que se define a alguien. Yo le dije perseverante, me parece, pero también una palabra que a mí, o dos palabras que me pueden definir es leal y grato. Decía mi abuelo, Dios todo perdona menos la ingratitud. Yo fui el único gobernador que estuvo todo el periodo del presidente Lazo. No hubo ningún otro en todo el país. El único que entró con el presidente y salió unos días después del presidente fui yo. Entonces, cuando yo recibí la invitación de él, personal, face to face, yo le dije, ve pana, así, al expresidente de la República, ve pana, yo soy grato y me voy a partir en la provincia para que esta asamblea sea nuestra. Al principio, les voy a ser muy honesto, era un tema de un camino complejo. No estábamos muchos, no estábamos armados. Muchos de los que antes alababan al presidente y se rasgaban las vestiduras por el presidente y que formaron parte de ese gobierno en calidad de directores, ahora ya le hacen el feo y ya se rasgan las vestiduras por otro. Yo no soy de esos, y créame que si acepté esa invitación fue precisamente por la lealtad, por la gratitud. Y le voy a decir algo también, no quisiera que lo que voy a decir se escuche pretencioso, pero creo que, y respeto a todos los candidatos por su capacidad, por su preparación, por su experiencia. Sin embargo, creo que nosotros algo más tenemos. Yo soy abogado de profesión, soy candidato a doctor en Ciencias Jurídicas PhD en la Universidad Católica Argentina. Culminé una maestría en Administración de Negocios, MBA, en la Universidad IEX en México. He escrito más de 300 artículos editoriales. Escribí un libro, he estado en más de 10 países como observador internacional, he sido conferencista, pero también sé sacar leche, también sé ir al campo y por ejemplo, hacer un buen chapo. ¿Ustedes qué van a saber del chapo? Machica y café. Sé hacer chiviles, sé hacer chumales. Es decir, gracias a Dios podemos complementarnos y yo creo que tenemos la experiencia para llegar a la Asamblea Nacional. Bien, Willow, habló usted de partidos políticos. ¿Nos podría decir por qué fue tan fiel a su camiseta? Bueno, primero creo lo fundamos nosotros a nivel nacional. Este partido, de hecho, hoy o ayer cumplió 13 años. ¿Ayer fue? Hoy. Cumplió 13 años. Yo trabajaba en la Troncal. La primera reunión en Azogues, recuerdo, era a las 8:30 de la noche. Me llamó mi buen amigo Homero Castañez y me dice, Rivera, hoy viene César Monge y Mae Montaño. Yo trabajaba en la Troncal, salí de la Troncal en bus a las 3:30 de la tarde, llegué acá a las 8 de la noche, la reunión de 8 a 8:30 y a las 8:30 me volví a ir a la Troncal.
Yo fui muy buen amigo de César Monge, me llevo muy bien con Lazo, con toda la gente y la estructura del movimiento. Y recibí invitaciones, recibí llamadas de 2 candidatos presidenciales actuales, exceptuando Francesco Tabacchi, que es nuestro candidato, de otros 2 candidatos que me invitaron a formar parte de esos movimientos en calidad de candidato. Recibí una propuesta formal para ser director de alguna institución de esta provincia por el actual gobierno, pero como le dije hace un momento, yo creo que la gratitud y la lealtad son valores que se deben siempre tener como lo principal, y eso pues hizo que nosotros nos mantengamos ahí y que nos seguiremos manteniendo. ¿Qué opina usted sobre que muchas personas hablan de que los asambleístas no hacen obras? ¿Nos podría explicar usted brevemente cuál es el verdadero rol de un asambleísta? Bueno, las atribuciones del asambleísta se encuentran claramente definidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo no sé si ustedes sepan, yo fui asesor parlamentario durante 4 años. Fui asesor de 3 asambleístas, uno de ellos vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, Diomero Castañer y Patricio Cervantes de la provincia de Imbabura. La misión y el rol fundamental del asambleísta es crear leyes, y precisamente, si ustedes pueden observar en nuestro plan de trabajo, tenemos el impulsar proyectos de ley que beneficien a los ecuatorianos, y no es un cliché, nosotros conocemos y sabemos qué es lo que más le preocupa a la gente. Yo siempre he dicho, acá todos intentan justificar que un asesor debe ser estudiado en Cambridge o en Oxford o en Navarra o en la Sorbona, pero yo creo que el mejor asesor de un político es el ciudadano de a pie, el agricultor que sabe qué es lo que necesitan los agricultores, el transportista que sabe cuáles son las principales necesidades de los transportistas, y en ese sentido pues vamos a trabajar. Y también tenemos el rol de fiscalizar. Pero el rol de fiscalizar no tiene que ser una cacería de brujas. ¿A qué me refiero? A que cada vez que hay un cambio de modelo económico, de modelo político, los nuevos prácticamente tratan de echar tierra en lo que hicieron los anteriores. Y no se trata de eso, se trata de fiscalizar absolutamente todos sin ningún tipo de miramientos. Pero ahí viene otra parte también. Yo desde el sector privado he podido gestionar muchas cosas, y yo creo que el asambleísta sí puede ayudar a gestionar a las autoridades y también a los gremios. Por ejemplo, yo he conversado con varios de los alcaldes de esta provincia, con todos. Yo creo que he conversado con absolutamente todos los alcaldes y les he dicho, ustedes saben cuál es el pensamiento de Willy Rivera porque saben cómo trabajé cuando fui gobernador. Acá me llamaba el alcalde de Azogues y me decía, vea pana Colita con una cita con algún ministro en Quito, pues vamos. Me llamaba el alcalde de La Troncal, la alcaldesa nueva de La Troncal, decía, vamos. Y siempre lo hicimos de esa manera. Entonces, claro, un legislador también no es una atribución legal, y para aquellos que pueden decir estás yéndote un poco más allá de tus funciones, cierto es que la función del asambleísta no es el de gestionar reuniones, por ejemplo, de autoridades con alcaldes, pero yo también soy ciudadano, y el ciudadano sí tiene esa capacidad, pues, y lo vamos a hacer. Si Dios permite que lleguemos a la Asamblea Nacional, yo conversé hoy con 2 autoridades, un alcalde y otra autoridad, le decía, si nosotros llegamos, estése convencido de que esa oficina en Quito será de ustedes. Ok, candidato. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. En el supuesto caso de que usted llegara a la asamblea, ¿qué tipo de asambleísta sería? ¿Uno que levante su voz a dar su opinión en cualquier tema, o uno que simplemente se dedique a votar? No, perdóneme, yo he sido desde que soy chiquito, desde que tengo su edad, medio belicoso en el buen sentido de las palabras. O sea, yo por ejemplo cuando vino acá el presidente y ofreció los $3 millones para Biblián y Azogues, cuando hubo el desbordamiento del Burgay, le escribí al presidente hasta las 2 de la mañana y al ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿qué fue? ¿Y cuándo llega? Cuando ofrecimos gestionar el registro civil en Biblián, pues así mismo me llamaron y me dijeron que todos los equipos que iban a Biblián se iban a San Juan Bosco y Morón a Santiago. Y levanté la voz y le dije al director nacional del registro civil, si tengo que escalar a la ministra Viana Maino de Telecomunicaciones, que es el director del registro civil, o al presidente, pues lo haré. ¿Qué le digo con eso? Nosotros sabemos levantar la voz, nosotros sabemos pelear por lo que le debe el Estado a la provincia del Cañar. Y finalmente nosotros tenemos capacidad de decisión, y claro, nosotros tenemos un modelo definido, y yo tengo líneas rojas, obviamente no voy a hablar en este momento de las líneas rojas que tengo, pero su posición con lo que piensa.
¿no es cierto? Por supuesto, o sea, por supuesto. Ya, también hablaremos de alianzas, ¿no? Si tuviera que hacer una alianza a favor de los ciudadanos, ¿se uniría a algún partido que esté en contrario al suyo? Por supuesto. Vea, yo tuve alcaldes de Pachacuti, tuve alcaldes de la Revolución Ciudadana, tuve alcaldes de Democracia, sí, tuve alcaldes del Partido Social Cristiano. Yo me junté con todos ellos cuando fui gobernador. Y cualquiera de los alcaldes, Sarmiento y Serrano de Azogues, Espinosa e Hidrobo de Cañar, Yuxi de Paya, perdón, Espinosa y con todos. No, para nada. El Parlamento viene de la palabra hablar, conversar, llegar a acuerdos. O sea, si no se llegan a acuerdos en la Asamblea Nacional, quiere decir que no va a trabajar los 4 años la Asamblea porque nadie va a sacar más de 92 votos, que es la mayoría calificada, para aprobar alguna situación, por ejemplo, para ratificarse en un hipotético veto del presidente. Necesitas 92 votos. Nadie va a tener 92 asambleístas. Entonces, claro que te tienes que juntar, como digo, priorizando lo que requiere la gente y las principales necesidades de todos los ecuatorianos. Y así como conocemos que es abogado y los abogados conocen el proceso para elaborar las leyes, ¿usted cree que todos los asambleístas deberían ser abogados? No. Vea, yo le voy a ser honesto. Toda universidad, usted puede encontrar universidades alrededor del mundo que le enseñen a ser economista, abogado, médico, ingeniero. Pero ninguna universidad del mundo le da el título de ser honrado, de ser honesto, de ser buena gente. Y en ese contexto yo creo que a la Asamblea deben llegar personas que tengan precisamente esas características, que tienen que tener conocimientos en derecho, si esto es, pero tienen sus asesores, pues. Tienen que encontrar un equipo asesor que no sea precisamente elegido de acuerdo a un tema político, sino un tema de capacidad. Yo le cuento, del asambleísta del que yo fui más tiempo asesor fue Homero Castañer. Presentamos 21 proyectos de ley, pero 7 de sus proyectos ya son leyes de la República. No es cuestión solo de ir a presentar nomás y dejar a que pase. No, 7, impuesto verde, eliminación del impuesto verde, fue proyecto que se hizo en el despacho de Homero Castañer. Juvenil en cancha, que los jóvenes se incluyan en política, no para foguearlos, como oigo por ahí que quieren hacer, no, para que se involucren y se posesionen y aprendan y que obviamente ganen experiencia ya en la función. También fue creada en el despacho del asambleísta Homero Castañer. La eliminación de los impuestos de las cocinas de gas también lo hicimos. Así es que... Perdón que le moleste. Ahora vamos a enfocarnos más hablando del proyecto de ley que hemos escogido para hablar este día. ¿Nos podría decir cuál sería su opinión sobre las bases militares que se están implementando? ¿Deberían ser implementadas o no? A ver, primero hablemos de qué es una base militar, porque muchos países tienen bases militares en otros países. Uno de ellos, y quizá el que más bases militares tiene, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen bases militares en más de 60 países del mundo. Y las bases militares, precisamente, el nacimiento de ellas se dan para colaborar con los países, por ejemplo, en el caso puntual del Ecuador, en la lucha contra el narcotráfico. Si ustedes checan los datos de antes de la Constitución de 2008, porque en la Constitución de 2008 se eliminó la base de Manta, por ejemplo, el índice de delictividad ha crecido, el índice de narcotráfico ha crecido. El Ecuador se volvió una avenida por donde pasa la droga de aquí a Europa y a los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, yo estoy totalmente de acuerdo en que se implementen las bases militares de acá. Esto es como por ejemplo, los hermanos. Si hay 3 hermanos, uno de ellos tiene una posición económica mejor que los otros 2. Si ese hermano le ayuda a sus otros 2 hermanos, yo creo que es lo correcto. Y en ese contexto se funcionan las bases militares. Segundo, la base militar de Manta no solamente que nos ayudaba en el tema del narcotráfico, sino que también muchos cruceros con miles de visitantes extranjeros atracaban en Manta precisamente para conocer la ciudad. Imagínense que Manta era destino internacional para los turistas gringos. Ahora ya nada de eso se ve. El tema de la base de las bases militares, insisto, es una necesidad que yo personalmente, en el caso de estar en la Asamblea Nacional y en la consulta popular, votaré sí, porque eso al final del día no les resta pues soberanía. Mucha gente dice que la base militar nos resta soberanía, hablan de que el dólar nos resta soberanía. Perdónenme, la soberanía no radica ahí, la soberanía radica en el respeto que uno puede tener al país, pero obviamente esa colaboración de bases extranjeras para mí es correcta, porque definitivamente tenemos aliados importantes que nos pueden ayudar
a pelear contra el narcotráfico, a vencerlo, y obviamente eso va a derivar que en el Ecuador pueda existir mayor seguridad. Claro que sí, pero si es que un militar extranjero se equivoca, no tiene ninguna repercusión en el Ecuador, pero no hablemos de eso. Enfoquémonos en que si es que se podría implementar en Galápagos, teniendo en cuenta que este es considerado un patrimonio natural de la humanidad. Vea, todo tiene que estar regido de acuerdo a las exigencias ambientales. Yo no sé si usted sabía que en Baltra había una base militar estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si quienes han ido a Galápagos y han aterrizado en Baltra, en el trayecto desde el aeropuerto hasta donde usted agarra un barco para ir a la isla Isabela, a Santa Cruz, a Puerto Vaquerizo Moreno, usted va a ver que todavía hay resquicios de la base militar que hubo en Baltra. O sea, si todo se hace de manera correcta, como usted dice, protegiendo el medio ambiente, pues en donde sean, y que obviamente se respete por lo que se construyen esas bases y que no se extralimiten. Insisto, acá van a hablar de soberanía, perdónenme, la soberanía radica en que la gente pueda vivir mejor. Perfecto, candidato. Y como para concluir, ¿nos podría decir cuál es su proyecto de ley estrella, el proyecto de ley ideal? Bueno, yo tengo algunos, y créanme, y le voy a decir, pero yo le voy a decir algo. El más importante. Es que no todos son importantes, le puedo mencionar 2 o 3 en pastilla, y le voy a decir por qué. Claro. Es que para usted puede ser, por ejemplo, la creación, el presentar el proyecto de ley para la creación de la Universidad Estatal del Cañar, con diversidad de carreras. ¿Y para usted? Por ejemplo, para usted. No. Si yo voy a la ruralidad, ahí el proyecto estrella es reformar la ley de tierras para que aquellas personas, mi abuelo decía en Chontamarca, por ejemplo, acá nosotros compramos al dedo y muchos no firmaban escrituras. Ahora usted va a la subsecretaría de tierras, se demora hasta 4 años en legalizar los terrenos que fueron de los bisabuelos. Entonces, si vamos allá, ese es el estrella. Si vamos a los pueblos y nacionalidades indígenas, es impulsar un proyecto de ley que rescate el idioma, la educación pluricultural. Yo le digo a usted, what's your name? ¿Qué me responde? My name is Matías. Y si le digo Imashuti Kanki, sí me entiende, el inglés entendemos todos. Imashuti Kanki significa ¿cuál es tu nombre en quichua? Matías. Tenemos que, y el quichua no nos va a ayudar a negociar en ningún mercado, pero nos va a recordar quiénes somos, pues. Entonces sí me explico por qué no hay una estrella, porque definitivamente se va segmentando para cada uno. Lo que para usted es correcto, para usted probablemente no. Si a usted le gustan los medios, pues a mí no. Sí me explico, o sea, para eso, entonces por eso le digo, un proyecto estrella, si quiere que lo califique, el proyecto de ley de la creación de la universidad. ¿Usted cree que debe volverse a implementar ese idioma en las escuelas y colegios? Vea, nosotros en la provincia del Cañar tenemos una dirección distrital de educación intercultural. O sea, enseñar acá el quichua yo creo que es muy debatible, extremadamente debatible. Yo creería que no. Pero en las nacionalidades no debemos olvidarnos quiénes somos y de dónde venimos. Yo creo que un problema que a veces podríamos tener los ecuatorianos es que no tenemos enraizado ese sentimiento, ese nacionalismo que tienen otros países. Japón se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Se destruyó, quedó en soletas. Alemania se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. Y los japoneses vienen un tipo de 1.60, medio chinado y medio amarillo, y se cree el más bacán del mundo. Y qué bien, por eso Japón está como está. Entonces necesitamos recobrar nuestra identidad, y eso lo hacemos precisamente a los chiquitos, a los que recién están empezando, a hacerles saber de dónde venimos y quiénes somos. Por ejemplo, yo fui gobernador, Mama Danza Cañari. ¿Alguien de ustedes ha visto bailar la Mama Danza Cañari? ¿Ha visto o no? La verdad, y le voy a preguntar y le voy a caer si me dice que sí y no es verdad. No, la Mama Danza Cañari es un baile espectacular. ¿Usted le ha visto bailar a Karol G? ¿Para qué voy a mentir? No, y está bien, a mí me encanta Karol G, me sé todas las canciones a la memoria. Y no les canto porque luego van a decir que estoy cantando como otros. No, pero en realidad debemos rescatar lo nuestro. No deshaciéndonos de lo que el mundo globalizado ahora nos comparte, porque no podemos tampoco ser un apéndice que está aislado del mundo. O sea, claro, no va por ahí la idea de repente. La idea es recobrar lo nuestro, recobrar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y en el tema de los pueblos y nacionalidades indígenas, pues precisamente el que ellos puedan recuperar su idioma para ellos. O sea, yo tengo un candidato, Pedro Yupanqui Quispe, yo siempre le digo a ustedes, descendiente directo de Tupac Yupanqui,
y él habla quichua. Se lo juro, por eso yo haría lo que sea ahora por hablar quichua. Me encanta ese idioma. Bueno, Willow, le agradecemos profundamente por haberse tomado este espacio para esta pequeña entrevista. Y bueno, más que nada, gracias. Gracias, Dayana, Matías. Bueno, yo primero decirles que les agradezco profundamente, felicito a quienes están al frente de esta institución que le está haciendo mucho bien a la provincia del Cañar, a los estudiantes de Azogues, y les cuento, como lo hice hace un rato, cuando fui director departamental en el municipio de Azogues, pudimos crear el programa de fortalecimiento académico ENES 2014, 15 y 16, mientras estuve ahí, precisamente para los chicos, ayudarles para los exámenes. Íbamos hasta Rivera, a las 7 parroquias, a todo el cantón, y eso fue fundamental. Ahora, como mensaje final, simplemente decirles que cuando fui y tuve la oportunidad de ser gobernador de la provincia del Cañar, lo hicimos de una manera transparente, lo hicimos con puertas abiertas, nunca nos creímos los mesías, ni mucho menos, ni tampoco pisábamos, estábamos sobre nubes, no levitamos. En la provincia del Cañar sabe y conoce que, como todos, pude haber cometido algunos errores, pero ninguno que me quite la paz de la conciencia o que impida que los pueda ver a mis hijos diciéndole tu papá es buena gente, y tu papá jamás hizo absolutamente nada, hizo algo contrario a lo que debía ser, y se llenó los bolsillos de un dinero mal habido. Jamás lo hice, y lo puedo decir mirando a la conciencia. Jamás hubo venta de cargos, jamás hubo nepotismo, y eso también nos enriquece. Decirle que si nosotros llegamos a la Asamblea Nacional, lo haremos como lo estamos haciendo en esta campaña, con nombre propio: Willow Rivera, Diana Gárate, estamos también con María Cordero, Ismael Comina, Pedro Yupangui, Betty Rubí Real, y con el único candidato asambleísta nacional originario de la provincia del Cañar, que se llama Estefano Castillo, que también está en la lista en el listado nacional de la 21. Agradecerles nuevamente y decirle a la ciudadanía que no acudamos a votar en función de simpatías o antipatías. No votemos por lo que dice la marea o porque el color del partido político que está de moda. Tampoco en los que tienen mensaje subliminal con figuras nacionales para atraer el voto porque decís que estoy al lado de él. Nosotros, como le digo, tenemos identidad y estamos convencidos que el 9 de febrero llegaremos a la Asamblea Nacional, precisamente para demostrarle a la provincia del Cañar que lo que usted decía, se necesitan asambleístas de verdad. Muchas gracias. Ok, Cañar, ¿qué vamos a decidir el futuro de esta provincia? Amada Steve, queremos agradecer profundamente desde el equipo de Ipsum Solutio por su colaboración para que los jóvenes se involucren en la política y su colaboración para que los emprendimientos también sean visibilizados en la ciudad de Azogues. Muchas gracias nuevamente. Fue un gusto y me alegro mucho que hagan este tipo de entrevistas, y especialmente los jóvenes, que se involucren un poquito más y sepan más, bueno, que salga adelante la ciudad en ese sentido. Igual, tal vez puede contarnos un poco de su emprendimiento, que también la idea era que las marcas azogueñas puedan tener relevancia en la ciudad. Claro, sí, Tota Pasta vamos justamente a cumplir 2 años, somos un emprendimiento muy joven, es básicamente comida italiana, pueden venir, la invitación está abierta para toda la ciudadanía, venir a probar algo diferente, exquisito y un ambiente muy acogedor. Muchas gracias, Steve, por el espacio, todo el mundo invitado a este excelente lugar.